Hola, ¿cómo están? Pues una vez más, gracias por acompañarme a grabar el podcast de esta ocasión, que bueno, como se dieron cuenta por el título, tiene que ver con un pensamiento, en este caso va a ser personal, sobre la próxima generación de radiólogas, de radiólogos que tenemos el reto de formar. Y bueno, fíjense que la verdad de las cosas es que pues normalmente no lo hago. Ustedes saben que aquí lo que me gusta platicar pues son pues artículos de investigación, opiniones editoriales y demás. Y en este caso es una especie de editorial, pero es una editorial que salió pues recientemente, hace unos días, en un libro que publicó el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen con motivo de conmemorar sus 50 años de formación, allá en 1974. Y el presidente del consejo me pidió, y la junta directiva, pues, como a otros colaboradores, pues escribir un capítulo en este libro y es justamente el que quiero platicar con ustedes. De hecho, a diferencia de lo que hago normalmente, que ustedes me ven aquí en el canal, en donde prácticamente cuando empiezo el podcast, pues leo una introducción y después básicamente me voy guiando por mis notas y las platico con ustedes, pues en esta ocasión les digo, normalmente pues no lo hago, voy a prácticamente a leer este artículo y esto es porque me lo han pedido. Me han pedido varios compañeros que si puedo leerlos, que no han accesado al libro, al documento, aunque evidentemente está en la página del consejo y es gratuito, entonces lo pueden pues obviamente adquirir, leer y ver toda la otra información que viene en ese libro, que es cosa muy importante. Entonces, bueno, pues voy a leerles justamente hoy viernes antes de las vacaciones de Semana Santa. Bien, pues vamos a iniciar. En una era en la que la tecnología está impactando significativamente la atención médica, la radiología se destaca como un campo lleno de innovación y avances. La introducción de técnicas de imagen avanzadas, junto con la integración de la inteligencia artificial, no solo han mejorado la precisión del diagnóstico, también han transformado el papel de las radiólogas y los radiólogos. La próxima generación enfrenta un conjunto único de desafíos y oportunidades que requiere habilidades diversas y refinadas. Desde dominar nuevas modalidades de imagen hasta abrazar la era de la medicina personalizada, para mantenernos a la vanguardia de un panorama en constante evolución. Acompáñenme a revisar este editorial en donde describo lo que considero son las necesidades y habilidades esenciales que tenemos que cultivar para sobresalir y liderar dentro del sistema de salud. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como saben, pues lo tengo aquí con ustedes para platicar, analizar, básicamente la mayoría de las veces, artículos científicos que se publican en revistas de nuestra especialidad. En muchas ocasiones también les consta que hemos platicado de editoriales, de artículos de opinión y de algunos que aparecen en otras revistas que no son de radiología, pero que considero que de alguna manera tienen impacto en nuestra práctica diaria y en lo que debemos de conocer de nuestra especialidad y cómo se relaciona con el resto de la medicina. Pues fíjense que en esta ocasión la verdad de las cosas es de que quiero platicarles sobre una editorial. Normalmente no hago esto, obviamente, pero bueno, esta es una editorial que me tocó escribir, que me pidieron que escribiera, a propósito de un libro que publicó el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen para conmemorar sus 50 años de fundación. Se fundó en 1974. Y la mesa directiva, el presidente en particular, pues me pidió que si pudiera escribir un capítulo que justamente pues se tituló así: La próxima generación de profesionales de la radiología. Y bueno, primero quiero también decirles y hacer un pequeño paréntesis que cuando en el futuro
lo que voy a estar platicando con ustedes. Cuando me refiera a los radiólogos, pues por favor entiéndanse que incluyo, por supuesto, a las radiólogas y los radiólogos que practicamos la especialidad. Entonces, ustedes aquí en el podcast pues no me ven, pero hay varios que me siguen en el canal de YouTube y normalmente lo que hago es que, pues como ustedes se pueden dar cuenta quizá, leo la introducción y luego ya tengo unas notas y las voy básicamente desarrollando con ustedes del artículo o del editorial que yo quiera comentarles. Pero en este caso, pues básicamente lo que voy a hacer es prácticamente a leer este editorial que escribí. Y esto es también porque ya van pues varios colegas que por diferentes redes y correos y demás me han solicitado que si pudiera hacerlo, debido a que, bueno, aunque está disponible en la página del Consejo Mexicano de Radiología e Imagen y que es obviamente gratuito y demás el libro pues les gustaría de alguna manera a lo mejor escucharlo o tener la oportunidad de escucharlo como normalmente escuchan el podcast haciendo alguna otra actividad. Entonces, voy básicamente a redactar, a platicar con ustedes estas ideas que plasmé en este editorial. Y este tiene varios puntos, pues como secciones, y son las que voy a ir platicando con ustedes. Y la primera trata sobre la competencia en técnicas avanzadas de imagen. Porque como piedra angular de la radiología moderna, las técnicas de imagen avanzadas, las 3D, las mejoradas por inteligencia artificial y las moleculares, están revolucionando la forma en que interpretamos y utilizamos las imágenes médicas. La precisión y el detalle que ofrecen tales tecnologías exige un alto nivel de competencia. Debemos ser expertos en capturar e interpretar estas imágenes, pero también en integrar datos de diversas modalidades que construyan un diagnóstico integral. Con la llegada de estos sistemas complejos, nuestro papel pasa de ser intérpretes a ser innovadores, pues a menudo personalizamos y optimizamos los protocolos de imagen de acuerdo a las necesidades particulares de cada paciente. Un conocimiento profundo de la física detrás de la tecnología imagenológica, junto con la experiencia práctica, será fundamental al momento de garantizar atención y dictámenes de la más alta calidad. Otra sección habla sobre la comprensión y aplicación de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial se ha convertido en una fuerza transformadora en el campo de las imágenes médicas. Ofrece soporte incomparable en su análisis, reconocimiento de patrones y predicciones de diagnóstico. Sin embargo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Los radiólogos no solo hemos de comprender los algoritmos subyacentes que impulsan las herramientas de inteligencia artificial. Hay que evaluar críticamente sus resultados, tener conocimiento sobre cómo se desarrollan, validan e implementan estos algoritmos en la práctica clínica. Además, existe una dimensión ética en el uso de la inteligencia artificial. Es necesario abordar situaciones como el sesgo algorítmico, la transparencia y la rendición de cuentas. Nosotros debemos defender el uso responsable de la inteligencia artificial y garantizar que estas herramientas se utilicen en la mejora de la atención al paciente sin comprometer los estándares éticos. Interactuar con la inteligencia artificial también significa que tenemos que participar en su desarrollo, proporcionando comentarios e ideas que puedan dar forma al futuro de la inteligencia artificial en el campo radiológico. Otra sección hablo sobre la colaboración interdisciplinaria, porque la práctica de la radiología no es aislada. Es una parte integral de un enfoque de equipo multidisciplinario en la atención al paciente. Nos corresponde estar preparados para colaborar eficazmente con una amplia gama de especialistas médicos,
incluidos oncólogos, cirujanos y patólogos. Esto requiere fuertes habilidades de comunicación al discutir los hallazgos, interpretar datos clínicos y contribuir a la planificación del tratamiento. También estar familiarizados con los conceptos básicos de otras especialidades, con el fin de comprender el contexto clínico de las imágenes. Este enfoque interdisciplinario mejora el proceso de toma de decisiones y garantiza que los resultados sean procesables y relevantes en el plan de atención médica personalizada. Hablo también sobre las habilidades de investigación e innovación, porque mantener el ritmo de los rápidos avances en radiología requiere una postura proactiva en materia de investigación e innovación. Debemos participar en la investigación no solo para mantenernos informados, sino también para contribuir a la evolución de nuestro campo. Esto incluye estar actualizados en los últimos avances, técnicas e intervenciones terapéuticas a través de imágenes. Las habilidades de investigación también nos permitirán evaluar críticamente nuevos hallazgos y tecnologías, determinando su aplicabilidad y valor en la práctica clínica. La innovación puede implicar desarrollar o perfeccionar técnicas de imagen, participar en ensayos clínicos o colaborar con socios de la industria con el objetivo de llevar nuevas tecnologías al mercado. Hablo también sobre la medicina personalizada, porque el cambio hacia la medicina personalizada tiene un impacto particular en la radiología. Las imágenes desempeñan un papel clave en la personalización de la atención al paciente en función de los perfiles genéticos individuales, las características de la enfermedad y las respuestas al tratamiento. Así, los radiólogos debemos ser competentes en adaptar los protocolos a la situación única de cada uno. Este nivel de personalización requiere una comprensión profunda de las bases fisiopatológicas de las enfermedades y de cómo se presentaría de manera diferente en los estudios radiológicos. Ahora bien, las estrategias de imágenes personalizadas pueden afectar significativamente el diagnóstico, la planificación del tratamiento y el seguimiento de la progresión de la patología, lo que hace que la experiencia del radiólogo sea vital en la atención personalizada. Hablo también de la telemedicina y diagnóstico remoto, porque la telemedicina está ampliando el alcance de los servicios médicos y la radiología está a la vanguardia de este movimiento. Los diagnósticos remotos permiten el acceso a una atención de calidad al brindar consultas expertas a través de grandes distancias. Sin embargo, el dominio de la teleradiología implica más que interpretar estudios desde lejos. También requiere familiarizarnos con las plataformas tecnológicas utilizadas en la transmisión de imágenes de forma segura y la capacidad de comunicarnos de manera efectiva con equipos remotos. Todo esto abre oportunidades de trabajo en la salud global, ofreciendo nuestra experiencia en áreas desatendidas. No obstante, se requiere una comprensión de los diferentes sistemas de salud y la capacidad de navegar en diversos entornos clínicos. Y para ello necesitamos conocimiento regulatorio y ético, que es otra sección, porque la práctica de la radiología se rige por un marco complejo de pautas legales, éticas y regulatorias que garantizan la seguridad y la privacidad del paciente. Los radiólogos debemos tener un conocimiento profundo de estas, incluidas las relacionadas con la protección de datos, como los de la Secretaría de Salud, la COFEPRIS y organizaciones internacionales como la OMS o la Drug and Food Administration, para citar algunas. Además, a menudo surgen dilemas éticos, particularmente en relación con el uso de la inteligencia artificial, el manejo de hallazgos incidentales y la gestión del consentimiento del paciente durante los procedimientos. Hay que estar preparados para afrontar estos desafíos, equilibrando la necesidad de una investigación exhaustiva con el respeto por la autonomía
y el bienestar del paciente. Hablo también sobre el aprendizaje continuo y la adaptabilidad, ya que la radiología, quizá más que cualquier otra especialidad, requiere un compromiso con la educación continua. Las nuevas modalidades de imágenes, las tecnologías en evolución y las normas oficiales mexicanas cambiantes requieren una mentalidad adaptable. Por ello, los radiólogos debemos mantenernos al tanto de los últimos avances y estar dispuestos a integrar nuevas prácticas en nuestro flujo de trabajo. El desarrollo profesional puede adoptar muchas formas, desde asistir a conferencias y talleres hasta participar en cursos en línea y colaboración entre pares. La capacidad de adaptarse a la nueva información y tecnología no es solo un requisito profesional, sino un compromiso personal con la excelencia en la atención al paciente. Y en esta sección de atención centrada al paciente, más allá del dominio técnico de las modalidades de imágenes, los profesionales en radiología debemos priorizar la atención centrada en el paciente. Esto implica comunicarnos eficazmente con ellos, explicar los procedimientos y garantizar que los resultados se transmitan de una manera comprensible y útil para ellos y sus médicos. En otras palabras, ser un radiólogo visible. La atención centrada en el paciente también implica considerar su experiencia, respetar sus preferencias e involucrarlo en los procesos de toma de decisiones. Los radiólogos desempeñamos un papel crucial en el proceso de diagnóstico y, por lo tanto, tenemos un impacto significativo en la comprensión y el manejo de la condición de salud del mismo. Hablo también sobre las habilidades de liderazgo y gestión, porque a medida que evoluciona el panorama del cuidado médico, podemos encontrarnos en posiciones de liderazgo, ya sea dentro de un departamento, hospital o comunidad médica. Los roles de liderazgo requieren un conjunto de habilidades que van más allá de la experiencia clínica, incluida la gestión de equipos, la planificación estratégica y la toma de decisiones. Los líderes eficaces en radiología serán aquellos que puedan inspirar y guiar a sus colegas, abogar por el avance de su campo y navegar por las complejidades de la atención médica. Las habilidades de gestión también son esenciales, ya que a menudo supervisamos el funcionamiento de equipos complejos y costosos. Gestionamos el personal y garantizamos la prestación eficiente de los servicios que brindamos. ¿Cuáles son con esto nuestras perspectivas de trabajo? Pues el futuro del trabajo parece prometedor y multifacético, influenciado por los avances tecnológicos, los cambios demográficos y la evolución de las prácticas en la atención médica. A medida que las poblaciones envejecen y aumenta la incidencia de enfermedades crónicas, se espera que crezca la demanda de imágenes médicas para su diagnóstico y tratamiento. Esto sugiere una demanda estable o creciente de radiólogos. Además, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático se están integrando cada vez más en las imágenes médicas, lo que lleva a una evolución laboral en lugar de un reemplazo. En este sentido, los expertos en inteligencia artificial tendrán una gran demanda para supervisar, validar y proporcionar contexto a los resultados generados por esta. Todo esto va de la mano con el crecimiento de los servicios de teleradiología en el diagnóstico remoto, lo que generará condiciones de trabajo más flexibles y oportunidad de brindar servicios en diferentes regiones o incluso a nivel internacional. Por otro lado, existe una tendencia hacia la subespecialización, con oportunidades para convertirnos en expertos en áreas como neuroradiología, radiología pediátrica o imágenes mamarias. Tales subespecialistas tendrán una gran demanda por su experiencia, y a medida que el cuidado médico avance hacia enfoques más personalizados, los radiólogos con habilidades en imágenes moleculares y la capacidad de integrar información genética con hallazgos de imagen
se convertirán en actores clave en el diseño de planes de tratamiento personalizados. Una de las altas especialidades, la radiología intervencionista, está en franco crecimiento, ya que los procedimientos mínimamente invasivos, guiados por imagenología, se están volviendo preferibles a las cirugías abiertas en una serie cada vez mayor de afecciones. Aquellos que estén capacitados en estas técnicas definitivamente tendrán mayores oportunidades laborales. Con los avances continuos en la tecnología, habrá una necesidad incesante de radiólogos en entornos académicos que realicen investigaciones, enseñen y desarrollen nuevas aplicaciones y protocolos. De igual forma, encontrarán oportunidades trabajando o brindando consultoría para empresas que desarrollan equipos de imágenes médicas, software o algoritmos de inteligencia artificial, contribuyendo con su experiencia clínica al desarrollo de estos productos o dispositivos. Además, los profesionales de la radiología con experiencia e interés en la gestión pueden asumir funciones administrativas, influyendo en las políticas y los aspectos operativos de los sistemas de prestación de atención médica, contribuir a iniciativas de salud global, particularmente en áreas desatendidas que carecen de servicios de imágenes, ya sea a través de teleradiología o trabajo in situ como parte de esfuerzos humanitarios. También podremos brindar servicios de consultoría en casos legales, reclamos de seguros y cuestiones regulatorias relacionadas con imágenes médicas. Finalmente, el papel de las imágenes en la medicina preventiva se está ampliando, con oportunidades para los radiólogos en programas de detección y estrategias de detección temprana en enfermedades. Como una reflexión final, les podría decir que en general, nuestro futuro no se limita solo a las funciones clínicas tradicionales, sino que se extiende a áreas donde la experiencia puede contribuir a un mayor alcance en innovación y prestación de servicios de salud. La clave será seguir siendo adaptables, actualizar continuamente nuestras habilidades y adoptar nuevas tecnologías y metodologías. Quienes lo hagan probablemente encontrarán una gran cantidad de oportunidades tanto en la práctica clínica como en los campos afines que platiqué. Además, quienes sean proactivos en la configuración de la inteligencia artificial en la atención médica, defiendan enfoques centrados en el paciente y participen en equipos interdisciplinarios, se convertirán en activos invaluables dentro de la comunidad médica. En conclusión, la próxima generación de radiólogos deben de ser profesionales multifacéticos, que no solo sean expertos en interpretar imágenes, sino que también sean innovadores, educadores y líderes. Deben navegar por las complejidades de la medicina moderna con un compromiso con la atención al paciente, la práctica ética y el aprendizaje permanente. Como enlace entre la tecnología que avanza rápidamente y la atención centrada en el paciente. Tenemos una oportunidad única de dar forma al futuro del cuidado médico. Bien, pues ahí termina el artículo, la editorial que escribí. Y bueno, espero como siempre, sus sugerencias, sus comentarios, qué les parece. ¿Qué opinan de esto? Evidentemente, pues es un tema que podemos platicar muchísimo más. Pero bueno, quería compartirlo con ustedes y muchísimas gracias por su atención y nos escuchamos en la próxima. Ustedes que se quedaron aquí en el canal de YouTube, pues muchas gracias por su atención. Como siempre, agradezco mucho sus comentarios, sus sugerencias, lo que pongan aquí abajo. Si pueden, obviamente, suscribirse y compartir el canal. Y pues muchas gracias y nos vemos en la próxima.